Bienvenidos, jóvenes señoritas, nuevamente al desarrollo de nuestra unidad didáctica comportamiento ético. Ya hemos iniciado el segundo tema de nuestra unidad la semana pasada, el tema de la comunicación. El día de hoy vamos a explicarles el tema de la organización, de la comunicación en las organizaciones. Vamos a ver tipos, redes, flujos, canales y medios. ¿Qué es la comunicación organizacional? Nosotros hablamos en la clase anterior sobre la comunicación, pero siempre lo hemos enfocado a nivel organizacional. Cuando hablamos de comunicación organizacional, estamos hablando de empresas pequeñas o grandes, ¿no? Instituciones. Entonces, estamos hablando de una organización, no un grupo. En el caso de nosotros, estamos hablando siempre de un grupo de trabajo, ¿no? Una empresa, una institución. En el caso de su especialidad, estamos hablando de clínicas, por ejemplo, ¿no? Hospitales, centros de salud. ¿Qué es la comunicación organizacional? Se refiere al envío y recepción de información entre individuos que forman parte de algún tipo de organización, empresa, institución, etc., con el objetivo de alcanzar metas comunes, ¿no? Entonces, esto se aplica el concepto de comunicación a una organización, a una empresa. La comunicación organizacional influye al establecimiento de las formas de cooperación, de coordinación y de avance de los integrantes de la empresa hacia los objetivos. Sirve en gran medida para la gestión de la organización. Entonces, ya nosotros hemos visto la importancia, ¿no? Las funciones, en qué se aplica, ¿no? Esa habilidad para comunicarnos, cómo influye. Y acá está con letras mayúsculas. No es casualidad el que esté con mayúsculas, porque la capacidad de comunicación a nivel de grupo, por supuesto que influye también en sus formas de cooperar y de coordinar. Y todo esto, por supuesto, en beneficio de los objetivos de la organización o de la empresa, ¿no? Entonces, administrar, gestionar la organización va a depender de esa capacidad de comunicarse. Por supuesto, la integración del grupo y todo esto en beneficio de la productividad y de la calidad. Y cuando una empresa es productiva y es de alta calidad, no solo se beneficia en sí la empresa, sino cada uno de sus integrantes, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de comunicación organizacional? Tenemos una comunicación interna y una externa. El tipo de comunicación interna ya es obvio, ¿no? Brinda información y coordinación a las personas que forman parte de un equipo, o sea, dentro de la organización. Tanto para que se produzca un feedback entre ellas, ¿se acuerdan? Del feedback, la retroalimentación, o sea, información de ida y de vuelta, para que el ambiente de trabajo contribuya con la armonía del mismo, ¿no? Cuando la información dentro de la organización es fluida, se da la retroalimentación, el feedback, ¿no? O sea, yo te comunico, pero tú también me dices que me estás entendiendo, cómo me estás entendiendo. Y si hay que corregir, se corrige, ¿no? Pero esa fluidez tiene que haber dentro de la organización interna, dentro de la organización, entre los miembros de la empresa, institución, etc. Entre mejor comunicación haya, más armonía en el trabajo, ¿no? La comunicación externa ¿ya? Se basa en que se conozca fuera de la compañía las actividades que se realiza dentro de esta, ¿no? A su vez, se obtenga información de otras empresas para fortalecer la estructura interna. Bueno, ya, la comunicación organizacional externa se refiere a que nosotros, bueno, digo nosotros, si somos en este caso el instituto, ¿no? ¿Qué comunicamos afuera? Que a nuestros potenciales clientes, a los colaboradores, ¿no? A otras instituciones de manera similar, ¿no?
Entonces, aprendemos de otras, obtenemos información de otras organizaciones para poderlas, digamos, aplicar y mejorar la nuestra, ¿no? Nuestra institución. A eso se refiere la comunicación, el tipo de comunicación organizacional externa. Los tipos de comunicación organizacional también se pueden llamar formal e informal. La comunicación formal, y esto es interesante, formal, sigue los niveles jerárquicos y una estructura preestablecida. Generalmente, este tipo de comunicación se da a través de canales oficiales de la organización, ¿no? Cada institución tiene sus canales formales, se refiere a toda esa comunicación que está ya preestablecida, o sea que la organización dentro de sus normas, dentro de su forma de trabajar, ha establecido ciertos canales de comunicación. En nuestro caso, por ejemplo, en el instituto, nosotros nos comunicamos a través de FUTS, ¿no es cierto? Ustedes quieren solicitar algo, solicitan a través de documentos, a través de informes escritos, ¿no? Puede ser también reuniones, y de esas reuniones hay actas o hay videos, ¿no? Que se archivan, ¿ya? Entonces, y esa comunicación es válida y es oficial, porque yo me baso en esa comunicación para realizar determinadas actividades, ¿no? Entonces, los reglamentos del instituto, hay un documento de organización y funciones, tiene otra denominación actualmente, pero es eso, o sea, qué es lo que tiene que hacer cada miembro del instituto, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicación se da a través de canales oficiales. Lo que se vierte en esos documentos o en esos tipos de comunicación es válido, ¿no? Es válido y se lo toma en cuenta. Hablemos de la comunicación informal. Es aquella que surge de manera espontánea entre los empleados de la organización. No responde a ninguna jerarquía establecida, una conversación de trabajo durante el almuerzo, ¿no? Entonces, en la comunicación formal, por ejemplo, yo no le puedo mandar un memorándum a una persona que no está bajo mi autoridad o jerarquía, ¿no? Entonces, pero el jefe de la carrera sí puede mandar memorándum a un docente de su carrera. No le puede mandar un memorándum a docentes de otra especialidad. Entonces, se establece, o sea, el director puede enviar memorándum a un subordinado. Un subordinado no puede enviar memorándums a un jefe. Entonces, hay documentos y formas, ya están preestablecidas, por eso dice, ¿no? En cambio, aquí en la comunicación informal, es la comunicación que se da de manera espontánea, ¿no? En los pasadizos, en la hora del almuerzo, ¿no? Podemos hablar de trabajo, ¿no? O también de otras actividades, de otras cosas, pero es una comunicación informal. Cuando ustedes salen del instituto y se van al paradero y siguen conversando cómo van a hacer para el trabajo o para salir en la noche, ¿no? Si es un fin de semana. A eso se refiere, ¿no? La comunicación informal. No es preestablecida, es de manera espontánea, pero que se da entre los miembros de la empresa o de la institución. La comunicación formal, en este caso, quería recalcarles algo más. Se da, sigue los niveles jerárquicos, ¿no? Si yo me quiero comunicar con el director a través de un documento, tal vez lo tenga que hacer primero con mi jefe o con el docente de la unidad, si es que quiero abordar un tema del curso. ¿Para qué sirven las dos? ¿Qué significado, qué utilidad tiene la organización informal? Perdón, la comunicación informal. Si las personas se comunican de manera, como dice, espontánea, si bien no son comunicaciones formales, pero sí ayuda mucho, ¿no? A la amistad, a fortalecer los lazos de solidaridad, de compañerismo entre los trabajadores, ¿no? Si esta no se diera,
¿no? Tal vez habría, o no se diera de la manera adecuada, tal vez no habría mucha fluidez en las comunicaciones, en las coordinaciones, ¿no? Entonces, es necesario que haya esta comunicación informal. Además, si un jefe quisiera dar a conocer alguna información, pues lo da a uno de los miembros y de la organización, y este puede compartir esa información dentro de su grupo de trabajo. Si bien no es un canal formal, es una manera también de llevar información al grupo de trabajo, ¿no? Los flujos de la comunicación. ¿Cómo se da la comunicación? El flujo de comunicación son los flujos sería en todo caso, ¿no? De comunicación son los procesos de comunicación que se realizan en el interior de una organización según la estructura formal, el organigrama, ¿no? Estos pueden ser de manera descendente, ascendente u horizontal. En este caso también hay un diagonal, ¿no? Ascendente, descendente, ascendente, de abajo hacia arriba, descendente, de arriba hacia abajo, horizontal, entre grupos del mismo nivel jerárquico, y diagonal de una área a otra. Puede ser ascendente y descendente, pero de una área hacia otra. Por ejemplo, la carrera de mecánica automotriz se comunica con los de la carrera de computación, el jefe con los subordinados o docentes de otra especialidad, ¿no? Por eso hablamos de una organización diagonal. La comunicación descendente se da de los niveles jerárquicos altos hacia los niveles de jerarquía inferior. ¿Ya? Estamos hablando del director, por ejemplo, de los jefes de unidad, jefe de bienestar, de las unidades. Luego bajamos a los jefes, a los coordinadores, a los docentes. Estoy tomando el ejemplo de nuestro instituto, ¿ya? Entonces, esta comunicación se va de arriba hacia abajo. Este tipo de comunicación se da en organizaciones donde la autoridad es centralizada y sumamente autoritaria, siendo indispensable un sistema que siempre permite retroalimentar la información recibida. Sale la comunicación de la dirección de los jefes, ¿no?, hacia los trabajadores o subordinados, ¿no? Si tomamos el ejemplo nuestro, sería acá los docentes, los jefes de programas de estudio y tal vez acá el jefe de unidad, ¿no?, que es el máximo. Entonces, solamente sale información de acá para acá al segundo nivel, del segundo al tercer nivel, ¿no? Entonces, ¿qué se necesita aquí, no? Acá dice, es indispensable un sistema que siempre permita retroalimentar la información recibida. Es decir, la persona que da la información a un subalterno no debe quedarse conforme a haber emitido la información, sino asegurarse de que esa información ha sido recibida de la manera adecuada y de la forma que que se entienda lo que él ha querido decir, ¿no? Entonces, que no haya malas interpretaciones. Por eso es que es importante la retroalimentación. Comunicación ascendente. Los trabajadores transmiten información a sus jefes. La información fluye de niveles inferiores a niveles de jerarquía superior. Se da en empresas que permiten la participación de los empleados y mantienen políticas democráticas para la intervención de los mismos. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros tomamos el ejemplo de nuestro instituto, sería la comunicación que sale de los docentes hacia sus jefes de programa y a su vez a los jefes de unidad o al mismo director. También ustedes participan como estudiantes, ¿no? Cuando el estudiante participa manifestando algún hecho, situación, ¿no? O sea, parte una información de los niveles más bajos hacia los superiores, ¿no? Ahora, esto es importante, dice que se da en instituciones o empresas que tienen políticas democráticas. Esto se va, la anterior, que es la descendente, donde hay más
autoritarismo, digamos. Hay empresas que son así, pues, ¿no? Que el jefe el, son los que toman decisiones y solamente remiten la información para que se cumpla, ¿no? En este caso de la ascendente, tiene ya más apertura, digamos, en la mayoría de las organizaciones, porque tiene pues lógica. Si un jefe quiere tomar una decisión, necesita información de su grupo de trabajo. Si yo quiero planificar la campaña navideña, entonces, ¿quién me va a dar más información de las políticas o estrategias de venta? Son los vendedores, ¿no es cierto? Porque ellos están en contacto con el cliente. Entonces, ellos me van a dar más información para que uno pueda, como jefe, plantearse nuevas políticas o nuevas estrategias de venta. Entonces, no es tanto de que de buena gente son democráticos, ¿no? Sino que esta, digamos, política democrática hace participar a los trabajadores o a los niveles de menor jerarquía, pero contribuyen a la organización. Y si bien la decisión final siempre van a tomar pues las autoridades y los jefes, pero un trabajador o un personal, digamos, del grupo de trabajo, no de los jerárquicos ni los jefes, si siente que es escuchado, ¿no? De que participa, se siente mucho mejor, más comprometido y más identificado con su organización. Entonces, este tipo de comunicación ascendente es muy beneficiosa, ¿no? Dentro de las empresas o de las organizaciones. Hay otra comunicación que se llama la comunicación cruzada, ¿no? Que les había dicho, la de horizontal. Es aquella que se presenta entre niveles similares de jerarquía dentro de la organización. Por ejemplo, si nosotros observamos la imagen, ¿no? Aquí hay en donde están los tres, podríamos hablar que en la parte de arriba es el jefe de unidad, en el segundo nivel están los jefes de los programas de estudio, los coordinadores, y luego vienen los docentes, ¿no? La horizontal sería la comunicación que existe entre los los coordinadores de programas de estudios, lo que antes le decíamos jefe de carrera. Por supuesto que ellos se comunican tal vez de sus propias experiencias, ¿no? Es necesario que ellos, a pesar de que ellos tienen cada uno su programa de estudios y su propia realidad, ¿no? Es necesario que ellos compartan, coordinen sus propias experiencias, ¿no? De eso se trata la comunicación cruzada en la horizontal. Entonces, la otra comunicación, hablamos del diagonal, entre niveles jerárquicos diferentes, sin relación de dependencia entre ellas. ¿Qué quiere decir? El jefe del programa de estudios, les decía, ¿no? De mecánica, se comunica con los docentes del programa de estudios de computación informática. Por supuesto que, como les decía, el jefe de mecánica no les puede mandar memorándum, ni podrían tener una reunión, por ejemplo, de trabajo sin que el jefe del programa de estudios de computación informática esté enterado. Pero sí puede tener conversaciones en el sentido de compartir experiencias y en algún momento incluso la comunicación no formal, ¿no? Hay actividades sociales de confraternidad, entonces sí es necesario que se conozcan jefes y docentes, estudiantes de diferentes especialidades. Eso definitivamente fortalece el ambiente o la cultura organizacional, ¿no? La finalidad es incrementar la velocidad en la transmisión de la información, mejorar la comprensión y la coordinación de los esfuerzos para cumplir con los objetivos de la empresa, ¿no? Entonces, la finalidad es esa, ¿no? Si yo en lo que es comunicación, imagínense, ustedes estudiantes, ¿no? Quieren comunicar, quieren que algo quiere que lo sepa el director. Ustedes le avisan al docente. El docente tiene que comunicar eso al jefe del programa de estudios. Y él, a su vez, al jefe de unidad, ¿no? Entonces, y posiblemente recién al director. Es cierto que hay que, digamos, en lo que es la comunicación formal, hay que respetar estas instancias. Por ejemplo, un food, yo sé que un food, por ejemplo,
para un certificado de estudios es una comunicación formal. Entonces yo lo presento y se lo van a enviar a la persona indicada, ¿verdad? Es decir, a secretaría académica. No le puedo mandar al director, no se le puede enviar al programa, al jefe del programa. Entonces, pero eso es para la comunicación formal. Pero yo también puedo tener una reunión como estudiante, podemos solicitar al director una reunión y el director puede aceptarlo. O sea, no habría, porque solamente es comunicación, ¿no? O sea, es informarnos, es enterarnos y no. Entonces, para la comunicación, a veces no, solamente para la formal tenemos que respetar las instancias, canales, ¿no? Pero nosotros a nivel de instituto podemos comunicarnos tranquilamente con el director, ¿no? Para conocer algo. Entonces, es importante hacer también esta comunicación cruzada porque es mucho más rápida. Medios y canales de la organización. Las grandes corporaciones o pymes, es decir, empresas más pequeñas, tienen medios y canales de comunicación que utilizan, ¿no? para llevar a cabo pues la comunicación, ¿no? Hay que evaluar los diferentes medios y canales para la comunicación interna. Debería ser básico, sobre todo para las grandes empresas. Por supuesto que en las pequeñas la comunicación va a ser más sencilla, menos gente, va a fluir más la comunicación, ¿no? Pero en una institución más grande la comunicación se hace un poquito más difícil. Entonces hay que saber seleccionar cuáles son los medios y canales que vamos a utilizar para esa comunicación, ¿no? Vamos a revisar entonces algunos medios y canales, ¿ya? Las reuniones a nivel de tipo de grupo o individuales, por ejemplo, solo de 2 personas, ¿no? Entonces se mantiene un contacto personal entre los empleados y grupos de trabajo dentro de una empresa. Este es un canal, digamos, un medio, es importante. Nosotros en el instituto tenemos los días miércoles de 2 a 4 reunión institucional, donde están todos los profesores. Y los días martes es reunión de consejo asesor, de reunión solo de jefes o personal jerárquico. Es una buena estrategia porque hay digamos, un contacto más directo, influye la comunicación mucho más. Los emails, la comunicación vía email es el medio más diario, para gestionar tareas. Entonces, los procesos más minuciosos, más pequeños, tiene que ser a través de los emails, ¿no? Ya sabemos nosotros que este canal está ya oficializado en muchos ministerios del Estado. Las videoconferencias, antes pues habían aplicaciones específicas, ahora nosotros podemos tener una videoconferencia a través del Meet, del Zoom, ¿no? Entonces hay aplicaciones que cada día pues son más sencillas y de mayor acceso, ¿no? Entonces ya no es solamente comunicarnos solamente en empresas a nivel internacional, ¿no? Bueno, antes se hacía eso, ¿no? Había que tener aplicaciones, incluso hay unos ambientes, ¿no? Especiales para lo que eran videoconferencias, pero ahora es muy accesible, ¿no? Muy accesible. Nosotros trabajamos con eso. Medios y canales de la organización pues son de sugerencias. Esto no lo tenemos nosotros en el instituto, pero sí en algún momento ha habido y eso también es no se puede, aunque es tradicional, no sé si ustedes lo hayan visto, no lo han visto en el instituto, pero en algunas empresas todavía se conserva esto. Es una caja, ¿no? Una cajita donde tú puedas ingresar en forma escrita papelitos donde tus sugerencias o incluso reclamos, ¿no? Que no puedes formalmente hacerlos por algún motivo de represalia, ¿no? Si tú quieres denunciar algún hecho de tu docente, no lo vas a tener reparos en hacerlo de manera formal, presentar un documento, hacer la denuncia, porque a lo mejor crees que no tienes muchas opciones para lograr que se atienda esa denuncia y después pues tener pues las represalias, ¿no? Sufrir de represalias en contra tuya por haber hecho la denuncia. Entonces esto era digamos una opción para eso, ¿no? Y entonces
los empleados dan sugerencias y eso se toma en cuenta. Sugerencias y a veces reclamos, ¿no? Medios y canales de la organización. El teléfono, aunque sea tradicional, ahora con los teléfonos inteligentes y con toda la tecnología, pues lo tenemos todo a la mano y se hace básico, ¿no? Ya uno creo que no puede trabajar no puede vivir sin el teléfono, y menos en una organización. Los comunicados por escrito, ya nosotros sí lo utilizamos eso cuando, eh, si bien ahora utilizamos casi todo lo vía virtual, sí hay documentos que sí son necesarios hacerlos de manera escrita por la parte legal, ¿no? Por la parte formal. Los eventos sociales, ya creo que les he manifestado, hay organizaciones, convenciones, cenas, donde se establecen relaciones personales entre compañeros. Es necesario que haya una estrecha, digamos, relación social entre los colegas, ¿no? Dentro de un centro laboral. Es muy importante. Cuando se establecen, se estrechan, son más, digamos, cálidos esas relaciones entre los miembros de la empresa, mucho mejor. Los chats internos, ya, bueno, esto ya ha quedado prácticamente en desuso, ¿no? Porque ahora había, pues, antes chats internos, ¿no? Ahora tenemos, pues, el WhatsApp, los grupos de WhatsApp que mucho se utiliza para el trabajo, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos bastante lo que es el WhatsApp y seguramente más adelante habrán otras opciones, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta aquí el avance de nuestro tema de lo que es la comunicación organizacional. También tienen, como generalmente lo hago, les dejo una actividad, ¿no? Esto es lo que van a hacer, es una autoevaluación. Acá solamente es marcar qué tipo de comunicación es formal o informal. Identifican, ¿no? La conversación durante el almuerzo en la cafetería. ¿Qué tipo de comunicación es? ¿Formal o informal? Marcan ahí. Y luego hay un diagrama, que también ya lo han visto, y colocan cuál es el que corresponde. Por ejemplo, solamente llevo acá y lo coloco, ¿no? Igual con los demás. Y por último, también, ¿qué medios y canales utilizamos en el instituto? Acá. Utilizamos los emails, las reuniones, el intranet, investigan, ¿no? Colocan ahí si lo utilizamos o no en el instituto, ¿ya? Entonces, esta es la actividad o tarea que tienen que realizar. Muy bien, muchas gracias. Ya nos encontramos en la siguiente.